Ocurrió un miércoles, el tipo de mañana de mitad de semana en la que las luces fluorescentes zumban un poco más fuerte de lo normal y hasta el café sabe a resignación. Había pasado casi 2 décadas en Virion Systems, 19 años, 7 meses y 6 días, para ser exactos. Me uní cuando todavía alquilábamos espacio de escritorio a una firma de arquitectura en apuros. En ese entonces, no había producto ni marca, solo una idea garabateada en una pizarra y la promesa de que construiríamos algo que cambiaría el mundo. Y lo hicimos. Yo lo hice. Mi nombre es Evelyn Cross. No fui la cara de la empresa, nunca cortejé a la prensa, ni estreché manos con inversores de capital de riesgo. Fui la arquitecta, el motor, la que escribió el compilador original que más tarde evolucionaría en el motor de análisis neuronal de Vireon Argus, el mismo sistema que acababa de asegurar un contrato gubernamental de $400 millones, el acuerdo que habíamos perseguido durante 4 años. Mi equipo y yo lo habíamos hecho realidad. Así que cuando recibí la invitación del calendario Asunto Sesión de Revisión Estratégica, no esperaba aplausos. Pero ciertamente no esperaba traición. La sala estaba más fría de lo normal. Jason Fielder, el nuevo CEO, se sentó frente a mí, con los ojos brillantes, las manos demasiado pulcramente entrelazadas. A su lado estaba Lexi de Recursos Humanos, con el portátil abierto, una carpeta rosa, ya esperando. Evelyn, comenzó Jason, todo sonrisas y dulzura, gracias por tus increíbles contribuciones. Pero a medida que Vireon evoluciona, estamos adoptando una cultura de liderazgo más ágil y joven. 3 meses de indemnización, servicios de recolocación, gratitud que se sentía fabricada. Los miré en silencio, no con rabia. La rabia era un lujo. Lo que sentí fue algo más profundo, una claridad de corte preciso, del tipo que proviene de saber que las personas que te sonríen acaban de robarte todo y creen que eres demasiado educada para defenderte. Pensaron que les entregaría todo y me desvanecería en silencio. No se dieron cuenta de que Argus no estaba completo, no sin la capa final, el enhebrado de fusión predictiva que solo yo había mapeado, probado y mantenido separado. No grité, no supliqué. Dejé la carpeta intacta y me puse de pie. Han hecho su movimiento, dije con voz firme. Asegúrense de que sea el último. Mientras salía de esa sala supe una cosa con certeza: acababan de despedir a la única persona que podía salvarlos de lo que se avecinaba. Y yo no había terminado de jugar, ni de lejos. El silencio en el ascensor era sofocante. No lloré, no grité. Simplemente me quedé mirando mi reflejo en los paneles cromados, observando el rostro de una mujer que acababa de ser borrada de su propio legado. 19 años construyendo algo de la nada, reducidos a una carpeta rosa y 2 frases ensayadas. Pero a medida que el ascensor descendía, también lo hizo mi miedo, y en su lugar surgió algo más afilado. Jason había planeado esto bien. Tenía que reconocerlo. Esperó a que el despliegue de Argus pasara la validación federal. Se aseguró de que yo entrenara a los nuevos empleados, a los que él llamaba la próxima generación de científicos de datos. Chicos brillantes, recién salidos de certificaciones de LinkedIn, que no sabían distinguir un qubit de un booleano. Hacían preguntas como: ¿podemos simplemente pedirle a ChatGPT que haga esto?, mientras hojeaban la documentación que yo escribí línea por línea en meses de encierro de 2020. No eran ingenieros, eran suplentes. Pero les seguí el juego, porque pensaron que había terminado, porque no sabían que Argus en su forma actual era una casa de espejos. Sí podía ejecutar simulaciones, sí podía procesar algunos datos de nivel intermedio con precisión decente, pero el motor real, la capa de fusión predictiva, que permitía a Argus sintetizar datos a través de variables infinitas, y en tiempo real, eso no se había integrado. Era mi póliza de seguro, y nunca hicieron las preguntas correctas para notar su ausencia. La mejor parte, nunca lo desarrollé en horario de la empresa. Hace 2 años después del nombramiento de Jason, comencé a sentir el cambio, la visibilidad de los proyectos, desapareciendo las reuniones con clientes, siendo redirigidas las decisiones tomándose sin mi firma.
Así que compré una estación de trabajo personal, construí un servidor, sandbox privado y registré el nuevo modelo Athena Core bajo mi propio nombre. Marcas de tiempo cifrado, auditorías legales. Cada mejora era mía y solo mía. De vuelta en mi apartamento, abrí mi laptop personal y hice clic en la unidad marcada Archive 74. Dentro, Athena Core. Completo, probado y protegido bajo las leyes de propiedad intelectual que ellos tan arrogantemente habían ignorado. Revisé los registros. Todo estaba en orden. Si Jason intentaba lanzar Argus a gran escala, se daría cuenta demasiado tarde de que no podía funcionar a profundidad operativa sin la misma arquitectura que acababa de descartar. A la mañana siguiente, revisé mi correo electrónico por costumbre. Mi cuenta de empresa ya había sido desactivada, sin mensaje de despedida, sin anuncio, solo exilio digital. Pero cometieron un error, olvidaron revocar mis permisos de invitado del entorno de staging. Descuidado, o quizás simplemente arrogante. Observé cómo el código base empezaba a mostrar errores de acceso, nodos funcionando mal, modelos de predicción colapsando después de la fase 2 de pruebas. Travis, el junior, demasiado entusiasta, al que Jason había estado preparando, empezó a comentar notas de pánico en los hilos de desarrolladores. El bucle de reentrenamiento no se estabiliza, obteniendo retornos nulos en los conjuntos de previsión. ¿Es esta la versión final? No lo era. Y nunca lo sería. Esa tarde recibí una llamada. Número desconocido. Dejé que sonara, vi que pasaba al buzón de voz. Luego escuché. Sora Cross, soy Mira Halden de Calyx Systems. Me enteré de su partida. Si está abierta a una conversación, me gustaría discutir una oportunidad potencial. Algo a largo plazo. Calyx. Uno de los competidores más feroces de Vireon, inteligente, bien financiada, reclutando silenciosamente. Sonreí por primera vez en 2 días. Aún no sabían lo que había construido, pero sabían lo suficiente como para preguntar. No respondí de inmediato. Quería ver si estaba fanfarroneando tratando de tentarme con simpatía. Pero Mira no se inmutó. Me hizo un gesto para que tomara asiento frente a ella y me senté. Se saltó las trivialidades. Hemos visto las grietas formándose en Argus. Mi equipo sospecha que el modelo predictivo está incompleto a propósito. Me miró entonces con la cabeza inclinada. ¿Me equivoco? Un largo silencio se extendió entre nosotras. Revolví mi café lentamente, luego encontré su mirada. Me despidieron antes de que pudiera terminar el sistema, dije. No se dieron cuenta de que ya había construido algo mejor, algo que nunca tocaron. Ella sonrió, no engreída, no condescendiente, sino con conocimiento. Athena Core. Levanté una ceja. Ese nombre nunca había sido público. Ella notó mi sorpresa y levantó su tablet. Tengo un muy buen equipo de investigación y algunos amigos discretos dentro de la base de datos de patentes. Me recosté estudiándola. ¿Qué quieres, Mira? Quiero licenciar tu sistema, dijo claramente. En tus términos. Crédito completo, protección completa y un puesto de liderazgo si lo quieres. Hizo una pausa, luego añadió. No creo en borrar a los arquitectos, creo en amplificarlos. Dejé que sus palabras flotaran un momento, no por vacilación sino por incredulidad. Durante casi 20 años me habían tratado como un fantasma visible solo cuando alguien necesitaba una solución invisible en el momento de dar crédito. Y ahora aquí estaba una empresa rival ofreciéndome no solo un asiento en la mesa, sino la pluma para redibujar los planos. Deslicé mi tablet por la mesa y abrí una demo local de Athena Core. Sin humo, sin espejos, dije, esto es lo real. Enrutamiento totalmente adaptativo, integridad lógica recursiva, enhebrado optimizado cuánticamente. No solo aprende, reescribe sus propios umbrales en tiempo real. Los ojos de Mira se abrieron mientras veía correr la simulación. Esto está 2 años por delante de cualquier cosa que hayamos visto. Es mío, dije en voz baja. No de Vireon, no de Jason. Mío. Asintió lentamente, su expresión seria ahora. Permíteme traer a mi equipo legal. Lo haremos hermético.
Quiero anunciarlo el próximo trimestre, pero adelantaré el cronograma si estás lista. Para cuando salí del café habíamos acordado los términos. Athena Core sería licenciado exclusivamente a Calix Systems. Yo asumiría el cargo de estratega algorítmica principal. Comunicado de prensa completo. Atribución completa, sin excepciones. Más tarde esa noche de vuelta en mi apartamento, me serví una copa de vino y abrí mi laptop. Los servidores internos de Vireon todavía mostraban inestabilidad del sistema. Los hilos en sus foros de desarrollo estaban llenos de confusión y culpa. Jason se había mantenido en silencio públicamente, pero internamente estaba claro que el pánico se estaba extendiendo. Hice clic en mi bandeja de entrada. Mira, ya me había enviado el borrador del comunicado. Era conciso, elegante e implacable en su claridad. Calix Systems anuncia derechos exclusivos sobre Athena Core TM, desarrollado por Evelyn Cross, ex arquitecta principal de Vireon Systems. Leí el titular una y otra vez, no por orgullo, no por venganza, sino por la verdad inquebrantable que ahora llevaba. Me despidieron para enterrar mi legado, y al hacerlo lo hicieron inmortal. El lunes por la mañana llegó como una calma antes de una tormenta digital. Me desperté temprano no por temor, sino por anticipación. Por primera vez en casi 2 décadas no me apresuraba a cumplir las expectativas de alguien más. Estaba estableciendo las mías propias. Preparé café lentamente, lo tomé solo, y me senté junto a la ventana, observando el sol pintar el horizonte con luz fría. Precisamente a las 9:00 am, Calix Systems emitió el comunicado de prensa oficial. En minutos estaba en todas partes. Calix Systems adquiere derechos exclusivos sobre Athena Core, creado por la ex arquitecta principal de Vireon, Evelyn Cross. No necesité reenviarlo. Mi teléfono explotó solo mensajes, correos electrónicos, llamadas perdidas. Viejos colegas atónitos. Contactos de la industria atónitos. Incluso algunos periodistas a los que había evitado durante años de repente clamaban por entrevistas. LinkedIn estalló con etiquetas. Mi nombre fue tendencia por primera vez en mi vida. Y en algún lugar lo sabía, Jason Fielder acababa de entrar en una sala de reuniones con pantallas llenas de titulares que no podía controlar. Para las 10:15 am, el pánico comenzó a aflorar. Una fuente anónima de Vireon filtró que Argus estaba experimentando serios problemas de estabilidad. Los modelos de previsión devolvían resultados incompletos. Se había instruido a departamentos enteros para detener los procesos de despliegue. Los equipos legales se afanaban por evaluar posibles conflictos de propiedad intelectual. Y eso fue antes de que los medios empezaran a hacer la verdadera pregunta: ¿quién construyó realmente Argus? Ellos sabían la respuesta. Simplemente no esperaban que importara. A las 11:00 am me llamaron a una sesión de estrategia de medios en Calix. El equipo de mira era agudo, sin posturas agresivas, solo confianza arraigada en la verdad. Redactamos un comunicado enfatizando la innovación, la ética y el reconocimiento. Insistí en incluir la línea: la innovación comienza con la atribución. Para el mediodía, las acciones de Vireon habían caído un 7%. No catastrófico, pero suficiente para que los analistas se pusieran a la expectativa. Recibí un mensaje de texto de una vieja aliada aún incrustada en Vireon. Jason está perdiendo la cabeza. Legal está en pánico. Tienen una reunión de junta a puerta cerrada a las 3. No respondí. En cambio, dirigí mi atención al siguiente movimiento. Mira había organizado una entrevista en vivo para mí en TechFront Now, una de las plataformas más respetadas de la industria. El tema ética en la innovación. Quien posee el código sabía que querían fuegos artificiales, pero yo tenía algo mejor. A las 4:00 p.m. entré en el estudio de medios de Calix. Luces bajas, sonido comprobado. Me ajusté la chaqueta, me pasé una mano por el pelo y me senté ante la cámara con la compostura de alguien que ya no necesitaba demostrar su valía, solo clarificarla. La entrevista se emitió en vivo, sin teatralidades, solo hechos. Hablé con calma sobre la evolución de Athena Core, su documentación legal y la importancia de que se dé crédito a los ingenieros por las estructuras que impulsan industrias enteras.
Nunca mencioné el nombre de Jason. No tuve que hacerlo. El contexto fue lo suficientemente ruidoso. 30 minutos después, el clip de la entrevista comenzó a circular más rápido que un incendio forestal. Ya no era solo una conversación técnica, era simbólico. Una mujer que había sido borrada era ahora la cara de la responsabilidad, y la industria estaba escuchando. Para las 6:00 p.m., mi bandeja de entrada contenía 3 invitaciones para dar discursos principales en cumbres de ética tecnológica. El tráfico del sitio de Calix se cuadriplicó, y Mira entró en mi oficina con una sonrisa. Acabamos de recibir 2 llamadas de clientes Fortune 100 preguntando cuándo estará disponible el paquete empresarial de Athena Core, dijo. Sonreí en silencio y asentí. Pronto. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, abrí un cajón en mi escritorio y saqué el esquema original de Athena Core. Doblado, desgastado y anotado con la prisa de noches largas y dudas tempranas. Lo alisó y me quedé mirando las iniciales en la esquina. S. Habían intentado silenciar esas letras. Ahora estaban cosidas en el tejido del futuro. Para el martes por la mañana, los titulares habían pasado de la curiosidad a la crisis. Virion implota. Tras supervisión de PI, sistema clave de IAE, reclamado legalmente por rival, decía uno. Otro era menos sutil, ella lo construyó. Ellos la despidieron. Ahora ella es la dueña. La ironía era casi literaria, pero no me reí. Simplemente observé cómo se desarrollaba deliberada y silenciosamente desde mi oficina de esquina en Calix. Mira entró rápidamente con una pila de documentos frescos en la mano. Están tratando de darle la vuelta, dijo. Jason afirma que Argus se desarrolló en colaboración, que fuiste solo una de muchas contribuyentes. Negó con la cabeza y me entregó un borrador impreso del comunicado público de Virion, frases vagas, evasión corporativa, una insistencia en el esfuerzo de equipo y la programación desafortunada. Era predecible, patético, pero no inesperado. Voy a publicar nuestro comunicado. Esta tarde, le dije. Preciso, legal, sin emociones. A la 1:00 p.m., en punto, mi abogada presentó la aclaración pública. Athena Core, desarrollado únicamente por Evelyn Cross, está protegido por la Ley Federal de PI. Cualquier uso comercial de su estructura requiere licencia autorizada. La atribución no es negociable. Se perseguirán las violaciones. Sin acusaciones. Sin fuego. Solo presión fría, precisa e implacable. Para las 2:30 los teléfonos de Calix no dejaban de sonar. 4 clientes empresariales, 2 de ellos socios, de Virion, desde hace mucho tiempo, habían programado demos exploratorias con nuestro equipo de ingeniería. Uno simplemente escribió, queremos trabajar con la gente que construye, no con los que hacen la marca. A las 3:00 p.m., mi informante en Virion a un anónimo volvió a enviar un mensaje de texto. Jason está descontrolado. La junta acaba de forzar una votación. Parece que está fuera. Me quedé mirando el mensaje impasible. El mismo hombre que sonrió en mi cara mientras planeaba borrarme, ahora veía su carrera pudrirse en tiempo real. Pero no buscaba su caída. Buscaba algo más profundo, la verdad, hecha innegable. El anuncio de la junta llegó a las 3:45 p.m. Jason Fielder renuncia con efecto inmediato. Se nombrará a un CEO interino. No reaccioné. No me regodé. Simplemente reenvié el artículo a Mira con una nota. Esto es lo que pasa cuando apuestas contra el constructor. Esa noche reuní a la división de IA de Calix para nuestra primera cumbre interna de hoja de ruta. Una docena de ingenieros, la mitad de ellos sacados de los restos de Virion, se sentaron alrededor de la mesa ansiosos, enfocados, presentes. No eran solo empleados, eran creyentes. Personas que se habían sentido invisibles y ahora se daban cuenta de que no estaban solas. Mientras discutíamos la evolución de Athena Core hacia algo aún más poderoso, uno de los ingenieros de Sean, anteriormente desarrollador backend junior en Virion, levantó la mano. Señora Cross, dijo con cuidado, solo quería decir, ¿trabajar bajo su mando ahora?
Se siente como si finalmente estuviéramos construyendo algo que no será robado. La sala quedó en silencio por un momento. Gracias, respondí. No están trabajando bajo mi mando. Están construyendo conmigo. Y nadie va a robar nada de esta sala. A las 6:12 p.m. recibí un correo electrónico del nuevo asesor legal de Vireón. Asunto: solicitud de discusión de licencia. El cuerpo era formal, deferente, casi apologético. Estaban listos para negociar. Querían rescatar lo que quedaba de Argos, pero aún no habían comprendido las nuevas reglas. Reenvié el correo electrónico al equipo de Mira con una sola nota. Los términos siguen sin cambios. La respuesta oficial de Calix se envió a la mañana siguiente. Licencia disponible a 3 veces la tarifa de la industria supeditada a la atribución legal completa a Evelyn Cross. No negociable. Podían pagar por lo que desestimaron o perderlo por completo. Mientras estaba de pie junto a la ventana de mi oficina, con la ciudad extendiéndose amplia debajo de mí, supe que la industria había cambiado. No por un producto o el colapso de una empresa, sino porque alguien como yo finalmente se había negado a ser borrada. Y no había vuelta atrás. Para el jueves por la mañana, Vireón estaba sangrando. Los titulares diseccionaban la caída no solo de una empresa, sino de una cultura, una que se había beneficiado de silenciar las mismas mentes de las que dependía. De borrada a esencial. Evelyn Cross y el auge de Athena Core, decía uno. La cobertura ya no era solo técnica. Revistas de negocios, blogs de ética, incluso redes de mujeres en STEM estaban opinando. Se había vuelto algo más grande que yo, y aún así no le había dicho una palabra a Jason. No necesité hacerlo. A las 10:04 a.m., un mensajero entregó un sobre blanco en mi oficina. Papel caro sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí al instante los trazos pulcros y deliberados. Evelyn, cometí un error. Te subestimé y me sentí amenazado por lo que no podía controlar. Intenté poseer algo que no construí. Ahora lo he perdido todo por eso. Pero creo que quizás tú finalmente has conseguido lo que nunca te dieron. Tu nombre de vuelta. Jason. La leí 2 veces. Luego la doblé y la deslicé en un cajón, no por venganza, sino como registro. Un artefacto silencioso de justicia poética. No se equivocaba. Había reclamado algo mucho más permanente que cualquier título, la verdad. Más tarde ese día, Mira se unió a mí en el estudio de Calix para la pregrabación de un panel sobre ética de la propiedad tecnológica y la atribución. Nos sentamos frente a otros 3 líderes de la industria y aunque el tema era amplio, cada pregunta giraba en torno a lo mismo. ¿Qué sucede cuando se borra al arquitecto? No alcé la voz. No mencioné nombres. Hablé sobre el costo de la invisibilidad, sobre cómo los sistemas se rompen, no porque fallen, sino porque las personas que los sustentan ya no están dispuestas a ser invisibles. Para cuando el segmento se emitió esa noche, volví a ser tendencia no como una historia aleccionadora, sino como un estándar. Y a las 7:30 p.m. ocurrió algo inesperado. Una joven llamada Priya, a la que había mentoricé brevemente años atrás, publicó un hilo que se volvió viral. Cuando hice prácticas en Vireón, Evelyn fue la única persona que me hizo sentir que importaba. Me dejó seguirla incluso cuando otros decían que yo era demasiado inexperta. Viéndola ahora me doy cuenta, los tranquilos siempre fueron los que construían el futuro. Fue compartido más de 100,000 veces. Esa noche los servidores de Calix mostraron el impacto. Las solicitudes de demos se dispararon. Las consultas de licencia se triplicaron. Más de la mitad provenían de clientes anteriormente alineados con Vireón. Y a las 9:02 p.m., Mira entró en mi oficina sosteniendo una botella de vino de celebración y una carpeta. Adivina quién encabeza la cumbre global de ética de IA el próximo mes. Sonrió. Abrí la carpeta. Mi nombre. Oradora principal, transmisión internacional. El mismo escenario al que Vireón una vez me impidió asistir. Irónico, murmuré. No replicó. Inevitable. A la mañana siguiente, nuestro equipo de reclutamiento envió ofertas formales a 6 ingenieros, más que acababan de dejar Vireón. 4 aceptaron en cuestión de horas. Uno escribió: «Finalmente siento que mi trabajo no será robado».
Otro dijo, eres la razón por la que entré en tecnología en primer lugar. Me quedé mirando esos mensajes más tiempo de lo que esperaba, porque la victoria no era solo técnica, era generacional, estructural, una señal de que algo podía ser diferente ahora. Para el viernes por la tarde, Vireon emitió un comunicado público final simple, despojado de ego. Vireon Systems reconoce a Evelyn Cross como la única inventora de Athena Core. Estamos iniciando un proceso de licencia formal bajo sus términos. Eso fue todo. Sin rodeos, sin evasiones, solo sumisión a los hechos. Y cuando cerré mi laptop esa noche no me sentí triunfante, me sentí equilibrada. Las balanzas finalmente se habían inclinado no por rabia, sino por claridad. Tranquila, inamovible, ganada. Y todavía no había terminado. Un año después del día en que fui despedida, subí al escenario principal de la Cumbre Global de Ética de IA. Las luces eran cálidas, el silencio reverente. Filas de rostros, CEOs, investigadores jóvenes, ingenieros, estudiantes, miraban mientras me acercaba al podio no con ostentación ni bravuconería, sino con la presencia de alguien que había construido demasiado como para necesitar permiso de nuevo. En algún lugar, cerca del frente, estaba Mira, su sutil asentimiento de aliento, recordándome que esto era más que un discurso, era un cierre de ciclo. Hice una pausa, los dedos descansando ligeramente en el borde del atril. Hace un año comencé, fui escoltada fuera de un edificio que ayudé a construir. No porque fracasara, sino porque tuve éxito demasiado silenciosamente. Hubo una quietud en el aire que solo la verdad puede crear. Vi cómo aterrizaba en los ojos de cada mujer de esa audiencia que alguna vez se había mordido la lengua durante una reunión de cada desarrollador, que había visto su código acreditado a otra persona de cada pensador, cuyo nombre fue eliminado del pie de página. No grité, no rompí cosas. Construí algo que no pudieron borrar. Y cuando lo intentaron, perdieron más de lo que jamás esperaron. El aplauso fue lento, creciendo hasta que rugió. Pero no me inmuté. Porque este momento no se trataba del ruido, se trataba de ser finalmente escuchada. Después del discurso principal, los asistentes se acercaron en oleadas tranquilas. Algunos vinieron con lágrimas, otros con cuadernos. Una joven ingeniera no mayor de 24 años temblaba ligeramente mientras decía: siempre nos dijeron que estuviéramos agradecidas solo por ser invitadas a la sala. Pero al verla a usted, me di cuenta de que podemos construir la sala. Sonreí y le puse una mano en el hombro. Siempre pudimos, dije. Solo necesitábamos dejar de pedir permiso. Esa noche, de vuelta en mi oficina, me detuve en la ventana con vistas al horizonte. En algún lugar de esa ciudad Vireon. Todavía se estaba recuperando, remodelando lo que quedaba. Pero su futuro ya no les pertenecía. Pertenecía a quienes construyen y se niegan a ser borrados. La historia de Evelyn Cross no es solo sobre traición o venganza, es sobre la propiedad de tu trabajo, tu voz y tu valor. Durante años vertió todo en un sistema que otros reclamaron sin dar crédito. Fue pasada por alto no porque le faltara valor, sino porque no jugó a la política. Porque se mantuvo en silencio, trabajó más duro y asumió que la excelencia hablaría por sí sola. Pero al final aprendió lo que tantas de nosotras nos vemos forzadas a enfrentar en las manos equivocadas: el silencio se confunde con la insignificancia. Su poder silencioso se convirtió en su mayor arma. No la rabia, no la confrontación, estrategia, documentación, precisión. Mientras ellos estaban ocupados reemplazándola, Evelyn construía algo que nunca podrían replicar. Y cuando llegó el momento, no alzó la voz, alzó la verdad. Y el mundo escuchó. Esta historia es un recordatorio para cada creador, ingeniero, maestro y constructor. Lo que haces importa. Protégelo. Apodérate de ello. Y nunca dejes que quiten tu nombre de lo que solo tú pudiste haber construido. El reconocimiento no es arrogancia, es justicia. En un mundo que con demasiada frecuencia recompensa la voz más alta, Evelyn demostró que a veces el cambio más sísmico proviene de la fuerza más silenciosa. No fue borrada, se convirtió en el estándar. Si su historia te conmovió, te desafió o te recordó tu propio valor, no te vayas sin más.
Suscríbete al canal para más historias de resiliencia, justicia, silenciosa y triunfo profesional. Cada semana te traemos historias reales con lecciones reales, porque un día tu historia podría ser la siguiente. Esto es Venganza Laboral. Y aquí no solo sobrevivimos al sistema, lo reescribimos.